En esta mañana yo quiero invitarles a creer en el Señor, a creer siempre en nuestro Dios. Y quiero invitarles a creer al Señor en el momento de la persecución, cuando nos persiguen, cuando hay circunstancias que se levantan, que se escapan de nuestras manos y que realmente no tenemos el control. Cuando nosotros estamos en una reunión familiar y de pronto por el hecho de ser diferentes, por ser santos, por ser distintos, por tener un pensamiento de reino, por tener un pensamiento de la palabra, de pronto alguien se levanta y empieza a decir cosas que no son verdad, cosas que no son ciertas. Yo quiero invitarles en esta mañana para que ustedes y yo podamos tener un pensamiento distinto de la persecución. Que en lugar de quejarnos, en lugar de enojarnos, aprendamos 3 lecciones de la persecución. Lecciones de la persecución es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Hubo un hombre en la palabra del Señor. Su nombre es Esteban. Él en una ocasión tuvo que ser perseguido y tuvo que ser llamado o fue llamado para que él diera razón del por qué hace lo que hace, por qué hablaba como hablaba, por qué él estaba haciendo todas aquellas cosas, por qué él las hacía. Lo persiguieron. Y quiero que nosotros aprendamos allí 3 lecciones en la vida de este hombre. La primera lección que debemos aprender, mis queridos y amados hermanos, es la lección de que en ese momento se les dará lo que deben de hablar. En ese momento se les dará lo que deban de decir. Y vamos a sustentar esto en el libro de Mateo capítulo 10, el versículo 19. La palabra del Señor dice así: pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. Cuando los arresten, no se preocupen. No se preocupen en 2 cosas: por lo que van a decir o cómo lo van a decir. Hermanos, en muchas ocasiones nosotros podemos enterarnos que algo pasa en la oscuridad, que algo pasa por detrás. Y no es necesario que a uno le digan, uno simplemente lo sabe, uno simplemente lo percibe, uno puede discernirlo nada más. Y cuando tú lo sabes y cuando tú lo disciernes, vas a tener que enfrentar una prueba, la prueba de los pensamientos. Porque vas a querer defenderte, porque a nadie le gusta que hablen algo que no es. Y vas a tener que enfrentarte a tus pensamientos. Entonces vas a ser tentado a pasar noches pensando lo que vas a hablar, lo que le vas a decir. Te vas a sentir tentado a levantarte y a tomar esta actitud y decir, ahora sí van a escucharme. Ahora sí van a saber quién soy yo. Los voy a poner en su sitio. Los voy a poner en la vereda. La palabra del Señor dice, no pierdas tiempo pensando. No pierdas el tiempo pasando madrugadas enteras. No pierdas el tiempo pensando semanas, meses enteros. Y estás empezando a decir, cuando yo lo vea, cuando venga al país, cuando regrese de vacaciones, cuando venga y cuando llegue, yo le voy a decir esto, aquello y aquello, porque lo que está diciendo no es la verdad. Te están persiguiendo. Te están persiguiendo. Pero la palabra del Señor dice, en ese momento se te va a decir lo que debas hablar. Así es que no pienses, no hagas una enorme lista, no digas, punto 1, le voy a decir esto. Punto 2, esto es mentira. Punto 3, me voy a defender. Punto 4, entonces estás perdiendo el tiempo. Ahora, ¿por qué no tienes que hacerlo? Porque tú sabes quién eres. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Eres una persona que tiene el respaldo de Dios sobre tu vida. En el momento cuando tú vienes y caes en la trampa de pasar noches en vela,
Caes en la trampa de pensar en el trabajo mientras estás lavando, cocinando, o mientras estás frente a la computadora, o mientras estás en la oficina diciendo, cuando venga le diré esto, cuando venga le diré aquello. Ay, pero si lo tuviera aquí enfrente, o si él estuviese aquí, le diría esto, esto y esto. Queridos hermanos, la palabra del Señor dice, no se preocupen por lo que van a decir. Me encanta, no está diciendo el Señor que tienes que quedarte callado. Llega un día en el Señor, llega un momento en Él, en que el Señor mismo te llevará, te motivará y hablarás no por tu cuenta. Hablarás en el Señor y aprenderás a discernir los tiempos, que hay tiempo para callar y tiempo para hablar. Que posiblemente no es el tiempo para que hables, es el tiempo para que vean tus frutos. Que cuando te maldicen, tú bendices. Que cuando están por las sombras, tú caminas en luz. Que cuando te hacen mala cara, tú simplemente sonríes. Que cuando tú vas caminando, simplemente tú eres el portador de bendición sobre tu vida. Entonces no tienes por qué defenderte. Es simplemente el tiempo de guardar silencio. Pero llega ese día en que el Señor mismo te tomará y el Señor mismo pondrá palabra en tu boca y no serás tú quien hables, porque lo harás conforme el fruto del Espíritu Santo en ti. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero si tú vienes y lo haces en tu carne, lo haces en odio, lo haces en resentimiento, lo haces en dolor, porque tienes razón, pero no tienes el derecho. Sí, lo que te hicieron es algo grave. Sí, lo que te hicieron te están haciendo daño, pero déjame decirte que si lo haces en odio, si lo haces en resentimiento, dos personas heridas no traen sanidad. Como dos errores no hacen un acierto. La primera lección que hay que aprender es que el Espíritu Santo te va a decir lo que debes de decir en ese momento. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. ¿El Espíritu de quién? Tienes que saber quién es tu Padre, porque tú vas a hablar según sea tu Padre. Si tu Padre es Dios, entonces el Espíritu de Dios hablará por ti. Pero si no eres de Dios, el Espíritu de ese Padre hablará por ti. Queridos hermanos, esta es una lección que nosotros debemos aprender de la persecución. Te pinchan constantemente, se pasean, caminan. No te enojes. Simplemente pon tu mirada en el Señor. Pon tu mirada en Él, nada más. Pon tu mirada en Él, porque Él es tu defensor. Él es el que está allí al lado tuyo. Él es el que va en su tiempo y en su momento a hablar, y Él va a sacar la verdad. Tú no vas a tener que hacer nada, simplemente la verdad, la luz que vive en ti, que mora en ti, se dará a notar. Por favor, aprendamos esta lección. En ese momento se les dará lo que deben de decir. Pero eso demanda que tú estés siempre con el Señor. Que tú estés siempre con Él. Padre, ¿digo o no digo? El Señor viene y dice, no digas. Padre, ¿digo o no digo? El Señor dice, tú no tienes que decir nada. Yo voy a hablar por ti. Yo voy a decir las razones. Yo me voy a encargar. Y es impresionante que cuando uno descansa, entonces el Señor obra. Y el Señor empieza a hacer cosas maravillosas a nuestro alrededor. Pero cuando tú quieres defenderte, aquellas cosas maravillosas que Dios hace, tú no las ves.
Te animo a que aprendamos juntos esta lección. ¿Cuál es la segunda lección que debemos aprender? La segunda lección de la persecución es esta. Por favor, mira, la instrucción humana es importante, pero no es suficiente. La instrucción humana es importante, pero no es suficiente. A veces nos creemos ya gente madura. Creemos en nuestra instrucción, en nuestro conocimiento. Entonces nos movemos a través de aquello para defendernos o para hacer cosas grandes. Algo pasa, entonces tú vienes y sacas el cartón. ¿Qué pasa, pues? Doctor, a ver, páreme la mano allí. Un momentito allí. A mí, por favor, magíster. A ver, páreme la mano allí, páreme la mano allí. A mí, por favor, me respeta. ¿En quién estás confiando para tu defensa? ¿En el cartoncito? ¿En tu experiencia? ¿En las habilidades que tienes? ¿En los ministerios? ¿En los años que tienes en una iglesia? ¿En las canas que tiene? Entonces tú dices, no, pero mira los milagros que Dios ha hecho a través de mí. Mira lo que Dios ha hecho a través de mí. Entonces tú dices, no, pues a mí no me van a pisotear, pues yo me voy a defender. No confíes en eso. Eso es importante, pero eso no es el todo. Eso no es, hermanos, eso no es. Eso es importante, pero aquello no es suficiente. En la defensa de Esteban, mira lo que él hizo. ¿Qué conocimiento que él tenía de la palabra de Dios? A él le preguntaron y le dijeron, a ver, dinos con qué autoridad, ¿por qué haces esto? ¿Y saben lo que hace Esteban? Esteban viene y les relata casi todo el Antiguo Testamento en este capítulo de Hechos, si estoy en lo correcto, Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7. ¿Sabes cuál debe de ser tu defensa y la mía? La palabra de Dios. Debe de ser la palabra de Dios. Tu palabra debe de ser la palabra de Dios y tú tendrías que hablar como Jesús y decir, esto me hace recordar este pasaje de la Escritura. Eso fue lo que Esteban hizo. Él viene, toma la palabra y él lleva a todos los oyentes desde Moisés, los lleva hasta el mismo Señor Jesús. Pero aquí quiero decirte algo que él dice de Moisés para sustentar esto que les acabo de mencionar de la segunda lección. La palabra del Señor dice en Hechos 17, versículos del 22 al 24, dice así. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y déjeme decirle aquí, dice la palabra del Señor, y era poderoso en palabra y en obra. En palabra y en obra. ¿Saben cuántos años tenía Moisés aquí? Moisés tenía aquí 40 añitos. 40 años, joven todavía, soltero. Ese niño, hay alguien aquí de 40, hermano, todavía tienes esperanza. Si Moisés estaba soltero, por favor, hay esperanza para su pueblo. Entonces, Moisés, aquel niño que había sido sacado de las aguas, que eso significa su nombre, sacado de las aguas, aquel Moisés, ahora tenía 40 años. Y la palabra del Señor dice que este hombre era instruido en toda la capacidad. Era un hombre inteligente. Y dice la palabra de Dios que era poderoso en palabra y poderoso en obra. Tenía un buen currículum Moisés. Pero déjame decirte que hay algo que me llama la atención de la vida de este hombre. 40 años más adelante, la palabra del Señor dice que Moisés tiene un encuentro con Dios. ¿Y saben lo que ahora Moisés dice? No sé hablar. A ver, párame la mano allí. Eres un hombre poderoso en palabra y en obra. Y ahora acá viene y dice, no sé hablar. Algo había pasado en la vida de Moisés. Ya no era el mismo de 40 años. Él se creía a los 40 años que él podía liberar al pueblo en sus fuerzas. Así como tú y yo pensamos que debemos de defendernos en nuestras fuerzas. Y el Señor dice, no,
Aprende la lección. No confíes en tu conocimiento. No confíes en tu capacidad. No confíes. Eso es importante, pero déjame decirte que eso no lo es todo. No es suficiente. Por favor, no creas que estás listo cuando aún no lo estás. Entonces tú te levantas en esa mañana y tú te pones los guantes de box. Porque crees que estás listo. Porque crees que has orado, has ayunado, has leído la palabra, has hecho todo eso y tú dices, bueno, ahorita sí voy y lo siento o la siento y ahorita sí me va a escuchar. Espera. Llegará ese día, créeme, llegará ese momento. Pero primero tienes que caminar en el Señor, tienes que caminar en Él para que cuando llegue ese día en el que el Espíritu Santo va a hablar por medio de ti, no vas a sacar ningún tipo de arma, simplemente vas a usar la palabra y vas a decir, escrito está. Escrito está. Tenemos que aprender aquello. Entonces, este joven Moisés de 40 años, dice la palabra de Dios en el versículo 23, cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó, matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Oh, hermanos, no hay nada más triste, no hay nada más peligroso que un hombre, un varón con el corazón herido. Ayer estuvimos de rodillas acá en el templo alto los varones. Ayer tuvimos nuestra reunión de varones. Estábamos de rodillas allí. ¿Cuántas veces, queridos varones, en dolor hemos querido defendernos? ¿Cuántas veces en resentimiento hemos querido defendernos y hemos hecho daño? ¿Cuántas veces hemos sacado el papel, el título, tan solamente para defendernos de aquellos que nos persiguen? Cuando el Señor viene y dice, ese no es el camino. Tienes que pasar los 40 años, pero luego tienes que pasar 40 años más. Yo sé que no son 40 años más, por si acaso. El Señor nuestro Dios llevó a Moisés al desierto. Cuando estaba allí en el desierto, el gran príncipe de Egipto, ahora él tuvo que aprender a vivir bajo un clima difícil. Ahora él tuvo que aprender la sencillez. Ahora él tuvo que aprender la humildad. Ahora él tuvo que aprender a gozarse con lo pequeño, a gozarse con una gotita de agua en el desierto. Pero llegó un día en que Moisés ya no podía estar allí, ya no podía estar oculto. Él tenía que levantarse y conducir a un pueblo. Entonces el Señor lo llama en medio de una zarza. Para que ustedes se den una idea de qué es una zarza, usted imagínese allí un arbusto de zarzamora. ¿Usted ha visto la mora? ¿Verdad? La zarza da moras, zarzamora. Y tiene allí unas pequeñas ramitas espinosas. Y resulta ser que en el desierto había una zarza había allí. Y era una zarza, lógico, estaba seca. Y resulta ser de que esta zarza estaba encendida. Ahora, a Moisés no le llama la atención que la zarza estuviese ardiendo. Lo que le llama la atención a Moisés es que esa zarza no se consumía. Porque en el desierto ese fenómeno de que se haga fuego, que se queme ese arbusto seco, era en cierta manera conocido. Pero que no se consuma era otra cosa. Entonces cuando él va allá a la zarza, a mí me ha llamado la atención que viene, el Señor le dice, Moisés, espérame allí, quítate las sandalias de tus pies. Porque el lugar que pisas, santo es. Entonces yo me he puesto a pensar en lo siguiente, hermanos. ¿Por qué le dice que se quite la sandalia de sus pies? Esto no está en un comentario bíblico, por si acaso. No está en un comentario bíblico, no está en un diccionario bíblico.
Pero permítanme confesarle lo que pienso, lo que considero mi idea en cuanto a esto. Moisés, de ser el príncipe de Egipto, ahora era un pastor de ovejas en un desierto. Y saben que las ovejas iban por allí, y saben que yo me imagino que las ovejitas, como todos los animales, hacían sus necesidades. Y resulta ser que en algún momento, pues, Moisés también la embarró, pues. Entonces, esas sandalias ya no eran puras. Esas sandalias eran inmundas. Digo las sandalias porque de igual manera cuando le dice que se quite las sandalias de los pies, hermanos, los pies no es que estaban limpios, no es que estaban lavaditos, los pies estaban polvosos, con arena, sucios. Pero el Señor me dice, quítate las sandalias. Nada inmundo puede estar delante de mí. Y aquí les quiero hacer una pregunta a los jovencitos y también a todos nosotros. ¿Cómo está nuestra casa? A mí siempre me ha llamado la atención que la palabra del Señor dice, hey, yo soy un Dios de orden, yo soy un Dios de limpieza. Y a veces nosotros vivimos y dormimos. Usted ya se imaginará. Hermanos, hay que sacar lo inmundo primero para nosotros entonces hacerle frente a todo aquello que se levante en contra nuestra. A todas las persecuciones, ustedes y yo tenemos que estar limpios. Porque cuando tú estás limpio, tranquilo. El tiempo te dará la razón. Pero si no estás limpio, tranquilo. El tiempo te juzgará. Los frutos te delatarán. Puedes estar callado, puedes estar en silencio. No hay ningún problema. El fruto dirá quién eres. Y a veces ese fruto se ve reflejado en las personas que están a tu alrededor. Queridos y amados hermanos, la palabra del Señor entonces nos insta y nos dice que no debemos de creer en esa instrucción humana porque no es suficiente. Debemos de tener ese encuentro con el Señor, debemos de tener ese encuentro con Dios y limpiar nuestras vidas y dejar, porque no hay nada más hermoso que cuando tú vayas a hablar simplemente lo vas a hacer en pureza, en tranquilidad. No lo vas a hacer en enojo, no lo vas a hacer en resentimiento, simplemente vas a decir, el Señor dice así. Y el resto, mis queridos hermanos, Dios se encarga. La tercera lección, hermanos, y ya para terminar, es esta. La tercera lección es esta. La persecución es necesaria. Yo sé que no nos gusta que nos persigan. Hermanos, a nadie creo que le gusta que le persigan. Le voy a poner un ejemplo. No sé si usted ha soñado alguna vez que Cristo ha venido, ha arrebatado a su pueblo y usted se queda. Hermanos, ese sueño es terrible. Créanme que es terrible. Ay, pero es hermoso cuando uno sueña. Sí, hermanos, hay esos sueños, créanme. Es hermoso cuando tú sueñas y tú ves que el Señor te arrebata y tú simplemente estás allí y tú sientes que el Señor te levanta y te eleva y es un gozo indescriptible hasta que llega la realidad que estás soñando. Ahí te pones triste. Pero cuando sueñas que ha venido el arrebatamiento y te quedas, hermano, qué desesperación, qué desesperación. Vean, mis queridos hermanos, déjenme decirles que la persecución es necesaria. No nos gusta que nos persigan, así como no nos gusta soñar que nos hemos quedado en el arrebatamiento. No nos gusta, pero es necesario. ¿Saben por qué? Porque las persecuciones sacan quiénes realmente somos nosotros. Créanme que sí. ¿Cuántas veces te han hecho algo injusto? Te han hecho algo que no es verdad. Están hablando mal de ti. Y sabes que eso aflora lo que verdaderamente hay en tu corazón. Vas donde tus amiguis, las hermanas, o los varones, vamos donde nuestros panas del alma. Y lo primero que empiezas a hablar es del daño que te han hecho. Empiezas a hablar porque tú eres justo según tu opinión.
Tú dices, a mí no tenía por qué haberme pasado esto, todo lo que me han hecho es malo. Y comienzas tú a hablar y comienzas tú a decir. Déjame decirte lo que la iglesia hizo cuando fue perseguida. Hechos 8, capítulo 8, versículo 4. Los que se habían dispersado porque estaban persiguiendo a la iglesia, predicaban la palabra por donde quiera que iban. ¿Por qué en lugar de hablar de lo que te hicieron? ¿Por qué en lugar de eso tú empiezas a levantarte y tú empiezas a hablar de Dios? Es que es fácil hablar de Dios cuando todo va bien, pero hay mayor honra de hablar de Dios cuando todo va mal. Es fácil hablar de otro cuando te hacen daño, pero déjame decirte que hay una mayor honra cuando tú hablas acerca de Dios, a pesar de lo que esté pasando. Que puedas sonreír a pesar de que por la espalda te están clavando un tremendo puñal. Que puedas bendecir aun cuando en la espalda te estén diciendo, mira esto, mira aquello, mira lo otro. Es mejor que hables acerca de ese Dios vivo que te salvó, que te rescató, ese Dios vivo que está peleando por ti, en lugar de dedicarte a hablar de otras cosas. Por favor, aprende esta lección. Yo también la aprendo. Tenemos que hablar de la palabra de Dios. Por esa razón, hermanos, si usted es alguien que aconseja a alguien y usted está pasando por un montón de cosas, usted no le diga, ay, ñañito, mira, yo estoy pasando lo mismo que tú. Mira, yo te voy a contar para que ores. Mira, me han hecho todo esto, pero sin embargo yo lo enfrento de esta manera. No digas nada, solamente vea la palabra de Dios y haz feliz a otro. Haz feliz a otro, porque lo que tú siembras cosechas. No te preocupes, tú empiezas a sembrar buena semilla, aunque hayan otros que estén sembrando cizaña. No hay ningún problema, tú siembra buena semilla, porque a su tiempo vas a cosechar. Recuerda que si tú siembras en el Espíritu vas a cosechar del Espíritu, pero si tú siembras para la carne, de la carne segarás corrupción. Así es que aprendamos esta lección. Cuando la iglesia le estaban persiguiendo, ¿qué hacía? Hablaba de Cristo. Cuando a ti te persiguen, ¿qué dices? ¿Qué hablas? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca? Posiblemente estés maldiciendo ese lugar de tu trabajo. Posiblemente estés maldiciendo ese hogar. Estés maldiciendo a alguien, porque déjenme decirle que maldecir es decir mal de otro. Aprendamos esa lección. Y sabes que cuando hay una persona que es perseguida y por donde va siembra la palabra, y esa persona tiene gozo, esa persona tiene alegría, la palabra del Señor luego dice que la iglesia, donde quiera que iba, predicaba la palabra, y dice que cuando llegaban a unas ciudades, predicaban la palabra y esas ciudades se llenaban de alegría. Dice el versículo 8, y aquella ciudad se llenó de alegría. ¿Te acuerdas de Deuteronomio? Creo que es el capítulo 28 donde habla acerca de las bendiciones. La palabra del Señor viene y dice allí, si tú obedeces a Jehová tu Dios y tú cumples con todos los mandamientos, estas bendiciones te acompañarán. Me encanta la palabra acompañar, de compañía. Estas bendiciones te acompañarán. ¿Qué significa eso? Que donde quiera que tú vayas, esas bendiciones estarán contigo. Ahora no vas a decir llegó la bendición, pero esas bendiciones te acompañarán, serán notorias. Entonces cuando tú llegues a ese lugar donde había sequedad, entonces habrá abundancia. Donde había dolor, entonces habrá alegría. Donde había odio, entonces habrá amor. Estas bendiciones te acompañarán. Así es que, querida iglesia, sí, nos van a perseguir. Sí, van a hablar mal. Sí, hermanos, van a decirlo. Pero ¿qué vamos a hacer usted y yo? La decisión es esta. Por favor, siempre hablemos bien, siempre hagamos bien. Dejemos que el fruto del Espíritu Santo sea nuestra defensa. Así es que, mis queridos hermanos, tres lecciones que nos enseña la persecución. Vendrá palabra de Dios a nuestros labios. El Espíritu Santo nos defenderá.
Hermanos, déjenme decirles que el Señor nos preparará para ese día. Y déjenme decirles que es necesario, porque aquello aflora lo que realmente nosotros somos. Y yo declaro en fe y no por vista que somos hijos de Dios. Que usted es un hijo de Dios y que usted no va a ceder ante la tentación de hacer las cosas según sus fuerzas, sino que las va a hacer conforme las fuerzas del Señor. Amén, hermanos. Oramos al Señor. Oremos a nuestro Dios. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, te damos en esta tarde ya. Este día, Padre amado, es un día maravilloso, es un día precioso. Padre amado, queremos darte gracias también por todas las vicisitudes, todas aquellas cosas que hemos tenido que enfrentar. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Pero en este momento, Padre amado, tu iglesia, en este momento, Padre amado, tu pueblo, Señor amado, se presenta delante de ti. Señor, yo no vengo solo, vengo con tu pueblo en esta mañana. Y Padre, juntos oramos a ti y te decimos, Señor, confieso que tú eres mi defensor. Confieso, Padre amado, que tú eres aquel que pone palabra en mi boca y aquel también que pone silencios en mi vida. Señor, no queremos hacer nuestra voluntad y no queremos hacer todo según nuestro propósito. Queremos hacerlo conforme a la voluntad del Padre y conforme al propósito de Dios. Padre, sí, a veces tenemos que guardar silencio, pero el fruto habla por nosotros. El fruto dice quiénes somos. Y tú nos defiendes, Señor. Padre amado, pon palabra en nuestros labios cuando tengamos que hablar. Palabra, Señor, en nuestros labios cuando tengamos que decir algo. Señor, cautivamos todo pensamiento que ha sido tormento por mucho tiempo y le decimos, hey, Jesús es el Señor. Mis pensamientos los sujeto al Señor. Padre amado, prepara nuestras vidas. Señor, llévanos, llénanos de tu Santo Espíritu. Padre amado, llénanos de tu Santo Espíritu, para no adelantarnos, Señor, y tampoco para atrasarnos. Que sea en el momento tuyo, Padre amado, revístenos. Señor, llénanos también, llénanos de tu Santo Espíritu. Padre amado, reconocemos que esto es necesario. Señor, llena nuestras vidas de palabra viva. Que donde quiera que vayamos, Señor, en lugar de hablar de nuestro dolor, en lugar de hablar lo que nos han hecho, en lugar de hablar en lo que se están equivocando, o lo que tú crees, o lo que yo creo que me estoy equivocando, Padre eterno, delante de ti rogamos y te decimos, Señor, que en lugar de hablar de eso, solamente hablemos de tu palabra. Hablemos, Señor, el lenguaje del cielo, con cánticos, con alabanza y con himnos espirituales. Padre, a ti sea toda la gloria, a ti, Señor, sea todo el honor. Padre amado, solamente a ti. Y te decimos, Padre amado, que cuando levantamos nuestras manos, Señor, algo sucede. Señor, que venga sanidad al corazón herido, que venga, Padre amado, palabra tuya del Espíritu, Señor, a aquellos que están siendo perseguidos, para que ellos reciban, Señor, la dirección tuya cuando levanto las manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos,
hizo a sentir.